Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión en línea. Para los que se conectan en este momento, Laura estaba por ahí. Y los demás aprendices que más adelante tengan la oportunidad de observar la grabación y se enteren de forma asincrónica de lo que vamos a hablar esta semana. De tal manera que entonces comenzamos la sesión del día de hoy, 18 de octubre del 2022. Y vamos a continuar con el tema de la distribución física internacional. En este caso vamos a revisar rápidamente lo que nos dice la guía de aprendizaje. Sin embargo, antes de eso sí es importante comentar el tema y es lo siguiente. Recuerden ustedes que cuando hablamos de distribución física internacional, como se pudieron dar cuenta en la evidencia que realizaron la semana pasada, allí podemos evidenciar. Hola, buenas tardes. Sí, correcto. Sí, señora. Mm, Le puedo pedir un favor muy especial, es que en este momento me encuentro en clase virtual y pues no la puedo atender. ¿Será que me puede llamar sobre las 5:30? Con mucho gusto la atiendo. Listo, muchas gracias, muy amable. Espero la llamada, gracias. Bueno, listo, Laura. Entonces comentábamos lo siguiente, era que el tema, el tema de la distribución física internacional, como ustedes se pudieron dar cuenta la semana pasada en la evidencia que realizaron, eh, tiene mucho que ver con los incoterms, ¿no? Entonces, acuérdense siempre que cuando hablamos de incoterms, tenemos que referirnos a varios elementos en donde se integran temas como las responsabilidades de cada una de las partes, es decir, documentación que necesitan realizar, gestiones que necesita realizar cada una de las partes. Cuando hablo de gestión me refiero a los permisos previos, licencias, ¿sí? Eh, pagos aduaneros, tributos aduaneros que se deben realizar. Cuando hablamos de los costos, recordemos que cuando hablamos de costos es cuando empiezan a integrarse el tema de la distribución física internacional y allí encontramos los tres eslabones de esa cadena, que tiene que ver con los costos en el país de destino, los costos que tienen que ver con el transporte principal, ¿cierto? O transporte internacional, también se le puede decir, y los costos en el país de origen. Entonces, ahí están los costos que tenemos que tener en cuenta para poder realizar una cotización. Como ustedes muy bien lo pudieron realizar y lo hicieron, ya califiqué, los trabajos quedaron muy bien hechos. Hubo bastante entendimiento en cuanto a esa evidencia, de tal manera que ustedes ya tienen esa habilidad desarrollada de cómo integrar y alinear los Incoterms, términos de negociación internacional, con los llamados o denominada cadena de distribución física internacional. ¿Sí? De tal manera que bien por eso, porque ya han desarrollado esa habilidad que es tan importante en los negocios internacionales con el fin de poder identificar, como les decía, costos, riesgos, responsabilidades y poder tener un muy buen manejo de lo que son los costos logísticos eh, con el fin de ser más competitivos, porque recuerden que uno de los elementos fundamentales de la logística es precisamente esto, ser competitivos en cuanto al tema de los costos. Así que bien por la actividad desarrollada la semana pasada. Y a continuación entonces voy a explicar la siguiente actividad. También recuerden que esta semana tenemos que trabajar dos evidencias que ya están aquí publicadas en la plataforma. Permítanme, yo reviso rápidamente. Aquí tenemos dos evidencias que vamos a trabajar esta semana según el cronograma de actividades que tiene que ver desde el 17 al 23 de octubre, desde el día de ayer hasta el próximo domingo, y vamos a trabajar las dos evidencias
que ustedes ven a continuación. En un momento alguien está llegando. Naida, buenas tardes. Entonces estoy explicando lo que vamos a trabajar esta semana y podemos evidenciar entonces que las entregas de esta semana son la evidencia número 5, presentación, análisis de indicadores de la distribución física internacional, que a continuación la voy a explicar, y evidencia 6, video técnicas de cultura física, que tengo entendido que el profesor Henry Puerto la semana pasada les explicó tanto la evidencia anterior, que correspondía según el calendario, según el cronograma, ya lo reviso, la primera evidencia que correspondía a evidencia 7 práctica de cultura física y hábitos de cuidado corporal, y la evidencia de esta semana que correspondía a el video técnicas de cultura física. Pues tengo entendido que el profesor ya les explicó esas dos evidencias, por lo tanto, esta semana él les calificará la evidencia de la semana que les explicó la semana pasada, la primera, y en la subsiguiente semana les calificará el video. De tal manera que estén pendientes, por favor, también para que suban de forma oportuna las evidencias que se tienen que presentar con el fin de no quedarnos y que el profesor Henry pueda evaluar antes de que finalice este mes, porque resulta que finaliza este mes y él prácticamente, digamos, lo quitamos, lo eliminamos de la ficha y pues se quedarían esas evidencias sin evaluar. De ahí la importancia de que ustedes presenten a tiempo esas evidencias de cultura física que son dos. ¿Listo? Entonces, ya entrando en materia en la evidencia 5, que tiene que ver con presentación, análisis de indicadores de la distribución física, la evidencia que nos indica la guía de aprendizaje, evidencia número 5, presentación, análisis de indicadores de la distribución física internacional, nos indica que ustedes deben hacer una presentación. ¿Listo? Entonces miremos lo que nos dice rápidamente. Identificar los principales requerimientos para estructurar la cadena logística de exportación, ¿sí? Y las herramientas para realizar el análisis representativo de la logística. Es una de las actividades más importantes del proceso de DFI. Es que nos está diciendo la evidencia, estructurar la cadena logística y las herramientas que se utilizan con el fin de realizar un proceso de DFI, ¿sí? Y también determinar los costos y la oferta de servicios de la operación. Esto permite evaluar el proceso y tomar las mejores decisiones durante la exportación. Recuerden que ustedes están en un proceso de exportación con un país al cual ya identificaron, con un producto al cual ya tienen identificado también. Y por eso es importante retomar algunas evidencias, como nos dice aquí esta actividad. Esta evidencia tiene como objetivo analizar y evaluar los indicadores que intervienen en el proceso de distribución física internacional. Para desarrollarla, tome como referencia el producto previamente seleccionado en la actividad de aprendizaje 1, en la evidencia 10, informe método de selección de ideas y país de destino. Recuerden que ustedes ya tienen su producto, ya tienen su país de destino, ¿cierto? Entonces nos dice, a partir de esa información que tenemos y con el grupo de trabajo con el que viene desarrollando algunas evidencias, es decir, esta evidencia es grupal, reitero, grupal, como las que nos quedan hacia adelante, elaboren una presentación identificando los componentes. Entonces nos dice que elaboremos una presentación, puede ser en Canva, en Genially, en PowerPoint, en el software que ustedes quieran, identificando los componentes de la distribución física internacional. Esta debe contener lo siguiente. Entonces, una introducción que explique la temática y que explique los componentes de su presentación, ¿sí? Que los nombre. Un objetivo, entonces, ¿qué es lo que ustedes buscan con esta presentación? ¿Sí? Aclarar temas acerca de la distribución física internacional, reconocer la importancia de la distribución física internacional, reconocer los dominios o los eslabones o los momentos de la distribución física internacional. Bueno, eso depende de lo que ustedes quieran presentar. Entonces, les reitero, es una presentación que van a elaborar donde ustedes quieran y la suben al entorno de evaluación. No la tienen que presentar en vivo y en directo, solamente es hacerla y subirla al entorno de evaluación. Dice, la descripción demográfica que realizó, o sea, uno de los puntos que nos solicita esta evidencia es que ustedes describan demográficamente el país elegido para la exportación. Y por eso aquí nos dice, mire, en la evidencia 5, tabla de datos, identificación del segmento de la actividad de aprendizaje 3, ¿sí? Entonces nos dicen, mire, vayan a la guía número 3
evidencia 5. Entonces miremos rápidamente, recordemos a ver qué fue lo que hicimos en esa guía. Aquí la tengo. La guía número 3, evidencia número 5. Miremos a ver qué hicimos ahí. Pues ustedes van a recordar lo que hicieron ahí, ese trabajo ya lo tienen, simplemente que nuevamente lo busquen y lo traigan. Dice, elaborar una tabla, estamos hablando del tema de identificación de segmentos, segmentación de mercados. Entonces aquí nos está diciendo que a partir de lo que hemos estudiado en cuanto a segmentación, elaboremos una tabla, ¿cierto? Utilizando las variables de segmentación para el mercado que hemos escogido. Entonces recuerden que eso lo trabajamos. Entonces ustedes lo van a trabajar y recordemos rápidamente, aquí yo tengo una pequeña presentación, el tema de la segmentación. Recuerden ustedes muy bien que la segmentación es la manera en que podemos dividir los mercados en grupos más pequeños de forma homogénea con el fin de identificar en ellos ciertas variables, características que los hacen muy parecidos. Esto con el fin de que a través de un instrumento de investigación, una encuesta, una entrevista, eh, podamos identificar claramente el hábito, los perfiles de consumo de esas personas. ¿Sí? Entonces recordemos los criterios de segmentación rápidamente. Eso ya lo tienen ustedes, sin embargo, es para recordarles. Entonces recordemos rápidamente los criterios de segmentación. Podemos dividirlos en 4, algunos otros autores lo dividen en 5. Sin embargo, en esta gráfica aparecen 5. Primero tenemos el geográfico. Recuerden entonces que es tomar la población, si es en un país, en una ciudad, en una localidad, en un barrio, identificar plenamente cuál es ese segmento. Para el caso de ustedes, pues seguramente ustedes ya tienen identificado el país y la región, ¿cierto?, a donde van a llevar su producto. Entonces son las áreas geográficas. Cuando hablamos de segmentación demográfica nos referimos a las variables de género y edad, ¿sí? Eh, entonces, ¿cuántas mujeres? ¿Cuántos hombres? Los rangos de edades, ¿sí? Eh, a veces cuando hablamos de demográficos también nos enfocamos en lo socioeconómico. Sin embargo, en esta gráfica podemos observar que también está lo socioeconómico aparte. Y lo socioeconómico tiene que ver como el nivel de ingreso que tiene esa persona o ese grupo de personas, cuánto gana, ¿sí? Nivel de educación. ¿Mm? Eh, Eso en cuanto a los temas socioeconómicos. En el tema psicográfico, se divide el mercado según las características psicológicas de personalidad, estilo de vida y valores de ese grupo de, del mercado. Entonces es la forma en cómo se comportan, ¿sí? El estilo de vida, si es una familia numerosa, si es una familia de apenas hombre y mujer, si es, bueno, ahorita está muy de moda el tema de los trans y eh, el tema de los grupos LGTBI, el tema del homosexualismo y demás. O sea que hoy en día la familia prácticamente pues, puede ser hombre, hombre, mujer, mujer, o como debe ser que es hombre y mujer. Eh, entonces, es eso, es analizar ese tipo de situaciones. Por ejemplo, no es lo mismo un hogar que tiene papá y mamá sin hijos, o bueno, esposo y esposa, ¿cierto? A un hogar que tiene papá, mamá, un hijo, o dos hijos, o tres hijos, porque sus hábitos de consumo son totalmente distintos, ¿sí? Sus características psicológicas y de compra son totalmente distintas. No es lo mismo una familia con unos adolescentes que están en el colegio, que requieren ciertas necesidades, a una familia con un bebé que tiene 1, 2 meses, un año, que requiere ciertas necesidades y cierto tipo de productos. Entonces cambia completamente el panorama según el estilo de vida de las familias y el número de personas que integran esas familias. ¿Listo? Y tenemos el tema conductual, que básicamente tiene que ver con las actitudes que tienen las personas hacia el producto, cómo viven, cuando compran ese producto, en qué momento lo compran, ¿sí? Si de pronto es un bien que se compra de forma ocasional, por ejemplo, los platos que se compran para diciembre, ¿cierto? De pronto los cuadernos y los útiles escolares que se compran solamente en un momento del año, de pronto la ropa y lo que tiene que ver con uniformes que también se compran en cierta parte del año, ¿sí? Entonces hay que mirar y analizar si nuestro producto es un producto que se utiliza ocasionalmente por la demanda según el momento del año, ¿sí?
La frecuencia de compra. La frecuencia de compra básicamente es cuántas veces estaría dispuesto ese mercado a comprar mi bien o mi servicio. Una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año, ¿sí? Y las necesidades y los beneficios que ese grupo de personas quiere satisfacer. Una necesidad de consumo masivo, una necesidad de consumir un producto suntuoso, ¿cierto? Un producto exclusivo, necesidad de pronto de consumir un producto de bajo costo, ¿sí? Y los beneficios que el producto le puede entregar a ese usuario. Beneficios en cuanto a calidad, en cuanto a prestaciones, en cuanto a atributos que ese producto le pueda entregar al usuario final. Entonces recordemos esos 5 elementos importantes de la segmentación. Simplemente lo traía a colación para recordar. En ese orden de ideas nos dice entonces la evidencia que revisemos esto que nos dice esta guía de aprendizaje. Entonces, identificación de segmento, ustedes ya lo tienen, ¿sí? Recuerden que ustedes hicieron algo así, más o menos, ¿sí? Ustedes hicieron más o menos una presentación de esta manera, como lo pueden aquí ustedes observar. Tenemos el ejemplo de esto de uno de sus compañeros, de pronto para que se acuerden. Esta información ustedes la deben tener seguramente guardada por allí en sus discos duros, en su PC, y en la información que vamos a requerir para esta evidencia. ¿Por qué? Porque miren lo que nos sigue diciendo la evidencia. Entonces, eh, realice la descripción demográfica que realizó el país elegido para exportar, ¿sí? En la evidencia 5 de la actividad de aprendizaje 3, y a esta debe adicionar el perfil logístico. Pero miren que nos está hablando de la descripción demográfica, ¿sí? Eh, es decir, que nos ubicamos si nos habla de descripción demográfica, nos ubicamos en la primera variable, ¿sí? Primera variable de la segmentación, o de los criterios de segmentación geográfico. Entonces, claro, porque es que aquí nos está diciendo ubique primero hacia dónde quiere llevar su producto, hacia dónde lo va a exportar. Listo. Entonces, y a esta debe adicionarle el perfil logístico y la descripción histórica en cuanto a exportaciones. Ustedes dirán, profe, ¿cómo puedo yo solucionar el tema del perfil logístico? ¿Qué es eso? Perfecto, vamos a mirarlo. El perfil, cuando hablamos del perfil logístico nos debemos referir a estos elementos que tengo aquí. Desempeño logístico. Resulta que hay un ranking a nivel mundial que nos da a conocer cuáles son esas prestaciones que tienen los países en cuanto al desempeño logístico se refiere, es decir, cómo están rankeados, cómo es el tema de puertos, de aeropuertos, si son países que tienen una infraestructura logística, digamos, óptima para poder atender pues, la compra y venta de bienes y servicios a nivel internacional. ¿Sí? El tema de servicios marítimos y aéreos, es decir, eh, cuáles son los servicios que se prestan hacia esos países. ¿Sí? Entonces, las navieras, los tipos de contenedores o aviones que se pueden utilizar para poder llevar la mercancía hacia esos países de destino. Ustedes obviamente tienen que verificar cuál es el país al cual ustedes quieren llevar su producto. En el tema de puertos y aeropuertos también es mirar la ubicación, dónde se encuentran ubicados, a cuánta distancia de donde yo estoy ubicado, cuál es la mejor opción para poder llevar mi mercancía hacia allí, si lo hacemos por el Pacífico, por el Atlántico, ¿sí? ¿Cuál es la mejor opción en cuanto a transporte? Si es mejor llevarlo en un buque, si es mejor llevarlo en un avión. ¿Mm? Las empresas de transporte que prestan sus servicios hacia esos países, ¿cierto? De igual manera, otros elementos que también podemos observar y analizar en el perfil logístico tienen que ver con las normas de ingreso y los documentos requeridos a ese país, ¿sí? Entonces, aquí hay algo muy importante, se tiene que verificar, y es lo siguiente. Aquí nos dice el perfil logístico. Y esos elementos que les acabo de mostrar yo en una diapositiva, pues, digamos, ustedes dicen, ¿dónde conseguimos esa información? Sencillo. Esa información ustedes la pueden verificar de la siguiente manera. Van a ir a Google y van a decirle, van a escribir así, perfil logístico e historial de exportación, o simplemente perfil logístico. Listo, le dan enter, les va a abrir este primer link, este primer enlace, le van a dar ustedes clic allí. ¿Sí?
Entonces la idea es que ustedes ubiquen el país al cual ustedes van a exportar. Estados Unidos, Francia, Inglaterra, México. Bueno, cada grupo sabe hacia qué país quiere exportar. Y nos abre esta paginita, este enlace. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes van a bajar acá y van a ubicar en este mapa, ¿sí? En este mapa van a ubicar el país a donde ustedes se quieren dirigir. Por ejemplo, o también lo pueden hacer de esta manera. Entonces, esperen. Por ejemplo, aquí están los países también. Ustedes pueden buscar así simplemente, ¿sí? Para que les sea de pronto más fácil, porque obviamente pues aquí en el gráfico a veces uno se pierde y no sabe qué país es. Digamos que yo quiero ubicarme, a ver, sé qué país, pero no, pues es más pequeñito que se ve. Entonces digamos que yo quiero irme hacia Rusia, que aquí está solito. Entonces Rusia, lo voy a dar aquí en Rusia, o también le puedo dar abajo en el listado, aquí. En el listado también le puedo dar. ¿Listo? No hay ningún problema. Y él me va a abrir un documento, una información, mire, me dice perfil logístico de exportación a Rusia. Aquí nos dice en el 2021 un contexto de cuántas exportaciones Colombia logró realizar a ese país, ¿sí? Y qué tipo de productos. Y aquí hay un documento PDF. Bueno, ustedes pueden seguir explorando aquí abajo, ahí no hay más, pero aquí pueden abrir un documento en PDF que les dice, mire, el perfil logístico de Rusia es este. Y ese PDF viene muy completo porque les va a dar la información que nos está solicitando la guía, ¿sí? Entonces las exportaciones que se han llevado a ese país, el desempeño logístico en Rusia. Mire, lo que les decía, el estándar. Según el Logistics Performance Index publicado por el Banco Mundial en 2018, Rusia ocupa el puesto 75 en el mundo en cuanto al desempeño logístico. Eso significa que su estatus logístico, infraestructura y demás no es que sea muy bueno. ¿Sí? Y aquí nos hace unas aclaraciones en cuanto a las características que tiene ese país, y como los puntajes. Y nos dice, mira, acceso marítimo y aéreo. Entonces nos muestra la ruta. ¿Cuál sería la ruta pues, más óptima para poder llevar ese producto? Mira, por acá. Puede ser desde Buenaventura, puede ser desde Cartagena a Barranquilla, yendo por todo el océano. Pasando, a veces uno pensaría es que para ir a Rusia nos toca dar toda la vuelta, irnos por acá. Mire que no, mire que según este perfil podemos irnos allá por el lado de Noruega, por las Islas Británicas y llegamos a Rusia. ¿Sí? Y nos muestra también los servicios marítimos que se tienen. Pues miren, el más empleado es el marítimo, según esta información. Miren, nos muestra aquí las frecuencias y tiempos de tránsito hacia Rusia. ¿Sí? Nos muestra las navieras que están disponibles hacia ese país, CMA y Mediterranean Shipping Company. Los servicios aéreos también nos muestra qué aviones, qué líneas aéreas están llegando a Rusia. Por ejemplo, aquí nos dice Abu Dhabi, Emiratos Árabes, Doha. ¿Sí? Aquí nos muestra la aerolínea. Etihad Airways y Qatar Airways son las que van hacia Rusia. Entonces ustedes podrían mirar, me muestra la frecuencia. Entonces esa información es la que requerimos que ustedes contextualicen, sinteticen y la pongan en la presentación. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta no es complicado, simplemente es buscar la información. Perfecto. La guía nos sigue diciendo, esquema gráfico para la carga transportada según medios y modos de transporte del país de destino, donde se pueda ver la ruta que ya definió previamente en la actividad de aprendizaje. Recuerden que aquí nos está hablando otra vez de otra actividad de aprendizaje que se llevó a cabo en la evidencia número 6. Entonces miremos rápidamente qué nos muestra la evidencia número 6. A ver si la tengo por acá. Aquí está la... A ver, permítanme. Ah, sí, actividad de aprendizaje 5, evidencia 6. Entonces, mire, actividad guía 5, evidencia 6. Y recuerden que también la evidencia 6 ya la hemos trabajado, por supuesto. Hemos definido como unas rutas, ¿cierto? Para poder llevar nuestro producto. Entonces, miren acá. Informe de definición de rutas. Básicamente fue un ejercicio donde definimos unas rutas, bueno, definimos algunos elementos importantes como el tipo y naturaleza del producto, el tipo de empaque y embalaje a utilizar, las restricciones, corredor logístico en el país, modos y medios de transporte, tiempo estimado en días, ¿sí? Esa información también la tenemos. Recuerden que eso lo vimos y también hicimos una pequeña presentación al respecto, donde hablábamos de que un corredor logístico articula de manera integral los componentes de la cadena de distribución con el fin de que el producto pueda llegar al país de destino, ¿sí? Y hablábamos también de los corredores logísticos principales que hay en el país. Ustedes se pueden
ver en este gráfico de Colombia cuáles son los principales corredores logísticos que hay. ¿Sí? Podemos encontrar, por ejemplo, Bogotá, Cali, Medellín, Cali, Bogotá, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Bucaramanga, Bogotá, Villavicencio y Bogotá, Yopal. Los principales corredores logísticos, ¿por qué? Porque por estos corredores logísticos es por donde ingresa y sale la mercancía que hace parte de, el comercio exterior colombiano. ¿Sí? Muy bien. El modo de transporte y el medio de transporte. Recuerden que el medio de transporte hace referencia al tipo de vehículo, ¿sí?, que se implementará para realizar la operación. Entonces tenemos el modo aéreo y el medio sería el avión. Tenemos el modo terrestre y el medio sería el camión. Tenemos el modo marítimo, el medio sería el barco y tenemos el modo ferroviario, el medio sería el tren. ¿Listo? Y aquí colocábamos un ejemplo, gráficamente cómo podríamos llevar un producto a Israel, a la ciudad de Tel Aviv. Podría ser por modo terrestre, por modo marítimo, medios podría ser barco o avión, ¿cierto? Ciudad de Jerusalén. Pues aquí podemos ver un mapa en donde se puede realizar una exportación desde Barranquilla o Cartagena, ¿cierto? Pasando por el Océano Atlántico y llegando allí hacia las fronteras entre África y Europa, para finalmente llegar a puerto de Asdod, que queda en Israel. Esa es una opción. Y la otra opción podría ser también por Buenaventura, ¿cierto? Dando la vuelta por la parte de abajo de África o llegando desde lo que se conoce como el Golfo Pérsico, lo que es en Arabia Saudita. Ustedes pueden aquí evidenciar que hay dos rutas. Esta, la ruta número uno, que obviamente es la más larga, y la ruta número dos, que es esta, ¿cierto? Eso es lo que ustedes tienen que analizar para su trabajo. ¿Qué más nos sigue diciendo la guía? A ver, los costos de cada uno de los nodos de transferencia. Recuerden que eso lo vimos hace 8 días y hablábamos de los nodos de transferencia, como aquellos elementos fundamentales que tienen que ver con los costos que se generan en cada una de las instancias de la distribución física internacional. Ya hablábamos de esos costos asociados y que precisamente esos costos asociados tienen que ver con tres eslabones o tres elementos. Los costos en el país de origen o el país exportador, o sea, los costos que en el caso de ustedes van a tener que tener en cuenta para poder sacar su producto hacia el país de destino que ustedes ya han definido. Entonces, ¿qué costos tienen que ver ahí? Pues son los costos que se tienen que pagar desde la fábrica, es decir, desde donde ustedes tienen la mercancía como exportadores, hacia el puerto o aeropuerto del país de origen, o sea, Colombia. Entonces, por ejemplo, tienen su mercancía en Bogotá y la quieren llevar hacia China. Se van a ir por el puerto de Buenaventura. Eso gráficamente ustedes lo podrían demostrar. Mapa de Colombia, Bogotá, trazan una raya por ese corredor principal hacia Buenaventura y de Buenaventura trazan otra raya hacia China. Ustedes definen a qué puerto quieren llegar a China. Sí, de eso se trata el punto anterior, que dice que desarrollar gráficamente. Bueno, en este caso, los costos asociados tienen que ver, en este caso específico, con los costos que se generan en la logística interna, es decir, eh, los procesos que se tienen que llevar a cabo desde el momento en que la mercancía sale de la bodega del país exportador o productor hacia los terminales nacionales. Puede ser puerto, aeropuerto o frontera, ¿cierto? En este caso les digo Bogotá, Buenaventura. O sea que ahí en ese momento se incurren en unos gastos. ¿Qué tipo de gastos? Empaque y embalaje de exportación. La documentación que se requiere para poder sacar esa mercancía de Colombia, permisos, ¿cierto? Unitarización de la mercancía. Unitarización básicamente es que la mercancía quede toda en una misma unidad de carga para que se facilite el almacenamiento y la manipulación. La manipulación local del exportador. Entonces, si usted la va a llevar por avión, digamos, desde el mismo aeropuerto internacional de Dorado en Bogotá, pues va a tener que contratar un montacargas que suba la mercancía al avión. Pero si usted lo va a llevar por el puerto, pues obviamente los costos se van a incrementar un poco porque va a tener que pagar la manipulación en el puerto, que consiste en bodegaje y consiste en subir la mercancía con las grúas pórtico al buque. Eso le vale una plática que la tiene que pagar
Bueno, en este caso, digamos, si es un término FOB, lo tendría que pagar el exportador, porque él asume la responsabilidad hasta el momento y los costos hasta el momento en que la mercancía está encima del buque, ¿cierto? Documentación aduanera, en caso de que sea necesario la documentación aduanera, la declaración de exportación, pues tiene que pagar gastos bancarios y agentes de aduanas. Esos son los costos que un exportador podría incurrir para un proceso de comercio exterior, en este caso una exportación. Entonces ustedes en la evidencia, claramente aquí nos dice los costos de cada uno de los nodos de transferencia. Cuando habla de los nodos de transferencia es lo que les estoy explicando yo, los tres momentos de la distribución física internacional. Aduanas, puertos marítimos, aeropuertos, pasos fronterizos, de la ruta mencionada en el punto anterior. Ustedes tienen que definir la ruta mencionada, así como yo lo hice en la presentación, ustedes se dieron cuenta. En la presentación yo aquí tengo unas rutas definidas, ¿no? Pues, por ejemplo, podríamos decir, nuestra ruta, la ruta que vamos a definir nosotros es Bogotá-Buenaventura. Bogotá-Buenaventura. ¿En qué gastos usted incurre para llevar su mercancía desde Bogotá a Buenaventura? ¿Y en qué gastos usted incurre para poder llevar su mercancía, en este caso, desde Buenaventura hacia, por ejemplo, dijimos China? Entonces hagámoslo acá, hacia China, por acá. ¿Sí? ¿Qué gastos incurre usted? Miren que la ruta más cortica por este lado. ¿Sí? Entonces, ustedes tendrán que mirar, bueno, aquí vamos a gastar en transporte internacional y seguro internacional, ¿sí? Que es el transporte principal y lo más costoso en un proceso de exportación o importación. Eso en cuanto a los costos del país exportador. Los costos del tránsito internacional es lo que les acabo de mostrar desde Buenaventura hacia China, donde ustedes pueden evidenciar claramente que hay unos gastos de manipulación cuando se embarca la mercancía y los gastos más importantes y más costosos que tienen que ver con el transporte y el seguro del flete internacional. ¿Listo? Y los costos en el país de destino o importador, que son desde el momento en que la mercancía llega al puerto de destino hasta el momento en que llega a la oficina, fábrica o bodega del comprador o importador. Son los mismos y están asociados a los primeros que expliqué, a estos que están acá. Simplemente que son en país de destino. ¿Listo? Entonces recuerden, estos son gastos o costos en país de origen, costos internacionales, transporte principal y costos en el país de destino o país importador. Listo, entonces lo mismo, manipulación de la mercancía, almacenaje, seguro, transporte. Sí, seguro y transporte, pues obviamente desde el momento en que la mercancía está ya fuera del puerto y que tiene que dirigirse hacia la bodega del importador. Entonces, por ejemplo, volvamos nuevamente a nuestro mapa. Pues miren que vamos en tres momentos. El primer momento es este, Bogotá-Buenaventura, ¿cierto? Ahí está el primer eslabón, los primeros costos que se deben asumir. Luego de aquí hay otros costos que son por acá. Digamos que esa raya continúa. Esa raya continúa acá, ¿cierto? Acá. Esa raya continúa por acá. ¿Dónde? Aquí, a un puerto en China. Y resulta que esa mercancía tiene que llegar más o menos hacia esta parte de China. ¿Sí? Digamos que por acá. Perdón, por acá. Entonces, aquí llevamos otro momento de la cadena, transporte internacional, pero usted tiene que llevar su producto hasta este punto. Entonces, aquí tiene que incurrir en otros gastos, que son los gastos en el país de el destino. ¿Listo? Eso es lo que ustedes tienen que revisar en su evidencia porque nos está diciendo que miremos los costos en que se incurre en cada uno de los eslabones de la cadena de distribución física internacional para su producto. O sea, ustedes ya aprendieron a sacar los costos según los Incoterms. Eso mismo lo tienen que hacer con su producto, ¿cierto? Cotizando seguros, transporte, almacenaje, bueno, todo lo que les acabo de comentar en esta presentación que están en cuanto a costos asociados en la distribución física internacional. Muy bien. Implemente el método ABC. Bueno, este método, ustedes, si ustedes vieron el material, tiene que ver con el tema de, más que todo, como inventarios. O sea, el término ABC tiene que ver o se relaciona directamente con cómo vamos nosotros a sacar la mercancía de un inventario para que éste rote de forma rápida. En este caso, pues no lo vamos a utilizar. Este punto de implementar el método ABC y el punto siguiente, evaluar los costos que arrojó el método ABC, no los vamos a utilizar
para esta evidencia, porque esos tienen que ver más que todo para el tema de cuando ustedes tienen un portafolio de producto grande y pues digamos que le tienen que dar salida a los productos que tienen mayor posibilidad de compra en el mercado. Ustedes solamente tienen uno, cada grupo. Entonces no es necesario hacerlo de ese modo. ¿Listo? Entonces el punto de implementar el método ABC y de evaluar los costos que arrojó el método ABC no los tengan en cuenta. Esos dos no los incluyan en su trabajo. ¿Listo? Y finalmente tenemos el punto, este sí, defina los indicadores a utilizar en la evaluación para evaluar la gestión logística. Entonces, normalmente en logística nosotros tenemos varios indicadores y aquí los tengo. Tenemos indicadores para compras y aprovisionamiento, básicamente es cuando usted necesita la proveeduría de bienes, ¿cierto? De consumo intermedios o primarios, materias primas, insumos, que son la base fundamental para un proceso productivo, cuando usted necesita transformar un producto. Compras, siguiente, centros de distribución y bodegas. ¿Sí? Entonces, son estos indicadores que nos permiten medir la situación, los tiempos, los costos, cuando nosotros estamos en un centro de distribución y cuando necesitamos llevar ese producto a las bodegas. También tenemos indicadores para la gestión de transporte, que tienen que ver básicamente con los momentos, las demoras, los costos en el momento en que un producto se está transportando por las vías nacionales o internacionales, ya sea avión, buque, tractocamión, etcétera. Distribución y servicio al cliente, obviamente tiene que ver con la rapidez en que se entrega el producto a un consumidor final. Los indicadores financieros tienen que ver más que todo con el tema de la rotación de esos inventarios y el costo que le está generando a la organización tener un inventario guardado. Y planificación y control de la producción, que por supuesto tiene que ver con todo el tema de producción de un bien o servicio en un proceso productivo. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuál de todas estas aplicaría o se acercaría más a lo que queremos nosotros evaluar? Pues sería esta de la gestión de transporte, ¿cierto? Entonces, esa información ustedes la tienen en el material de formación. Aquí hay una información, ustedes pueden entrar al material de formación principal, ¿cierto? Que se llama o se denomina costeo de la distribución física internacional y van al punto 3, indicadores de gestión logística. Y aquí van a encontrar una cantidad de indicadores. Ustedes obviamente van a analizar y mirar cuáles de estos aplica para el trabajo porque nos está diciendo, defina los indicadores a utilizar para evaluar la gestión logística. Aquí hay los que les acabo de explicar, como las 5 categorías. Compras y aprovisionamiento, no sé si aplicaría o no aplicaría, ustedes definen para cada producto, pero recuerden que estamos en un proceso exportador, en un proceso de compra y aprovisionamiento de mercancía. Tenemos por aquí los de planificación y gestión de inventarios, digamos que tampoco aplica mucho para lo que queremos analizar. Centro de distribución y bodegas podría ser, siempre y cuando nosotros, digamos, tengamos una distribución propia en el país al cual vamos y queramos analizar cómo se está, digamos, distribuyendo el producto hacia esas bodegas o esos centros de distribución desde el puerto, por ejemplo. Habría que mirarlo, dependiendo pues del trabajo y el proyecto que ustedes estén desarrollando. Gestión de transporte sí, este sí lo podemos aplicar, porque mire que estamos hablando de costos de transporte, costos operativos, capacidad total utilizada, miren, volumen y o pesos. Recuerden que entre mayor optimización de los espacios, menores son los costos, ¿no? Entonces, eso hay que analizarlo. Comparativo de transporte, eso sí los podríamos utilizar en nuestro ejercicio. Distribución y servicio al cliente, también bueno, sí, ese lo podemos utilizar, pero sería más en el país de destino, así que también pueden revisarlos. O sea, la idea es que no incluyan todos estos, sino solamente tomen los que crean ustedes que son convenientes para su proyecto. Los indicadores financieros podríamos incluirlos como para poder identificar cuál fue el costo final de la exportación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, costos logísticos totales. Digamos que usted gastó $1,000 para llevar su producto al país pues, que usted escogió y lo divide en las ventas netas que usted ha hecho. Ahí le sale un porcentaje, podría servir. Entonces ahí está el documento con la información, es simplemente que ustedes analicen cuál de esos aplicaría para este análisis. Y finalmente las conclusiones, que pues ustedes saben que básicamente son
aquellas situaciones que encontramos pues, en el trabajo que hemos desarrollado. ¿Sí? Se concluye la importancia de aplicar la distribución física internacional y demás. Eso es lo que ustedes tienen que hacer para esta evidencia de esta semana. ¿Listo? Entonces, como ustedes pueden dar cuenta, se pueden dar cuenta, no es complicada, simplemente retomar algunos materiales que ya vimos, algunas evidencias que vimos en tareas anteriores y pues aplicarlo como tal a esta actividad que comenzó la semana pasada. Entonces recuerden, como siempre yo les he dicho, eh, traten de trabajar en grupo para que les rinda. Y recordemos nuevamente, les digo, este punto de implementar el método ABC y evaluar los costos que arrojó el método ABC no lo vamos a utilizar. ¿Sí? Entonces, este punto de los costos de cada uno de los nodos pueden utilizar el mismo ejemplo que les presenté hace 8 días. Recuerden que yo les hice un ejemplo por niveles, entonces costos en país de destino, costos de transporte internacional, costos en país de origen, y ahí vamos colocando los costos, ¿no? La primera tablita que les expliqué en Excel. Pueden también, para que ustedes puedan sacar sus costos para su producto, porque aquí tienen que sacar los costos para su producto, pues lo pueden hacer de esa manera. Entonces ustedes seguramente tendrán que revisar cuánto cuesta el embalaje, cuánto les cuesta eh, el empaque, cuánto les cuesta el transporte desde su bodega hacia el puerto o aeropuerto en Colombia, el seguro que, digamos, cubra esa mercancía, cuánto les cuestan los gastos técnicos de manipulación, el bodegaje de la mercancía, ¿sí? El tema de los derechos aduaneros, cuánto les cuestan los permisos, bueno, toda la información, digamos, que hemos recogido durante este proceso, ustedes la van a aplicar acá. ¿Sí? Porque aquí vamos básicamente a definir los costos en que incurre usted para poder llevar su mercancía a otro país. ¿Listo? Entonces tienen que tener los tres elementos de los costos de distribución física. Costos en país de origen, costos de transporte internacional o transporte principal y los costos en el país de destino. Para que al final ustedes me digan, mire, el costo de esta exportación, si yo la pongo en la bodega de mi comprador, DDP es de tanto. ¿Sí? Lo pueden hacer por los 5 principales, como lo hicimos en la tabla que les digo que les expliqué la semana pasada. FOB, bueno, XWORD, FOB, SIF, DDP. Esos 4, perfectos. ¿Listo? Por el carácter colaborativo de este ejercicio, tengan en cuenta las indicaciones desarrolladas. Bueno, ya les dije que lo hagan en grupo. Desarrollenlo, por favor, en el software que quieran, Canva, PowerPoint, Genially, el que ustedes deseen. Y desarrollenlo, por favor, en grupo. La presentación me la suben al entorno de evaluación y ya, no tienen que ustedes hacer ninguna presentación. ¿Listo? Básicamente eso es entonces lo que tenemos que hacer esta semana de trabajo. El tema del perfil logístico, ¿les quedó claro cómo hacerlo? Es muy sencillo. Entonces no sé si Naida tenga alguna inquietud, pregunta, duda. No, profe. Muchas gracias. Naida me pregunta, ¿hay que mirar costos en cifras o es solo decir? No, hay que mirar costos en cifras, claro. Hay que tener muy claro en las cifras que ustedes van a tener en cuenta para poder desarrollar su exportación. Por eso te digo una idea que es revisar, si te acuerdas de pronto, hace 8 días yo les hice un ejercicio ¿dónde está? Por acá está. Yo les hice un ejercicio. Este Excel de pronto, profe, está en el WhatsApp. Yo les hice este ejercicio, y les iba explicando los costos en que se incurría en cada uno de los momentos de esta cadena de distribución física. Es muy parecido, ¿listo? Simplemente es que ustedes deben tener claridad en los costos en que se incurre para cada uno de los momentos. Y me pueden sacar lo que les decía, XWORD, FOB, SIF y DDP, que es el que está por acá, que prácticamente es cuando... ay Dios, como que no estoy presentando la pantalla. No, lo está presentando en pantalla. Ya. Entonces, reitero nuevamente la tablita, que fue la que trabajamos hace 8 días. Entonces ustedes pueden aquí colocar cada uno de los costos, XWORD,
le suman los que tienen que ver con el transporte internacional y seguro y manipulación, FOB, le suman lo que tiene que ver con el flete principal y seguro, les da CIF, y a eso le suman lo demás para que les dé el DDP, que es prácticamente colocar el producto en la bodega del comprador. ¿Listo? Eso es lo que tienen que hacer, es muy sencillo. Pero obviamente tienen que averiguar los costos reales eh, que se puedan presentar en esta operación. ¿Listo? Entonces, básicamente eso es. Recuerden que estoy pendiente del WhatsApp, del correo electrónico, de la plataforma, de una llamada, pues para cualquier duda o inquietud que se pueda presentar en el transcurso de esta semana. ¿Listo? Bueno, Entonces, profe, muchas gracias. si no hay más preguntas ni dudas, pues entonces nos estamos hablando. Recuerden, yo soy pendiente siempre. Y un saludo muy especial a aquellos que más adelante vean la grabación. Naida, gracias por permanecer en la sesión y que tengan muy buena tarde y estamos charlando. Bueno, profe, muchas gracias.